los falsos profetas y los falsos maestros. Para aquellos que no saben qué es un falso profeta y qué es un falso maestro, vamos a aprender. No será un estudio totalmente desarrollado de los falsos profetas y maestros, porque tendría yo que dar una serie y me tardaría unos 4 o 5 domingos hablando de los falsos profetas y los maestros y los falsos apóstoles también y los falsos pastores. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de los falsos profetas y los falsos maestros. Así que podemos abrir nuestra Biblia en el libro de segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Y nos dice la Biblia, en segunda de Pedro 2, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Me gusta cómo explica Pedro en el capítulo 2, en el versículo 1 de segunda de Pedro, que dice, pero hubo también falsos profetas. Y vean cómo dice, ¿en dónde? Entre el pueblo de Dios, entre el pueblo. Aquí no está diciendo que allá en Rusia, ¿no? Como que acaban de agarrar preso, hay un hombre en Rusia que tenía 10,000 seguidores, que él decía que era la reencarnación de Cristo. Y tiene una secta con 10,000 seguidores en Rusia. Pasó esta semana. No estoy hablando de ese ruso, no estoy hablando de otros que andan por allá. Dice, entre vosotros. Fíjense cómo dice. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Dice, entre vosotros. ¿Entre vosotros de quién está hablando? De nosotros, los creyentes de la iglesia en Cristo. Los falsos profetas, no lo olvide, los falsos profetas salen de las iglesias de los hermanos que alaban y adoran y glorifican al Señor. De los que verdaderamente aman al Señor, de ahí surgen los falsos profetas. La Biblia así nos los muestra, así nos los enseña, y las páginas del Nuevo Testamento contienen un gran número de advertencias en cuanto a los falsos maestros que sin duda vendrían a destruir a la iglesia. Es el fin de destruir la iglesia de Cristo, comenzando con Jesús y continuando con los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan y Santiago y Judas. Encontraremos fuertes advertencias de los apóstoles de Cristo para que las iglesias estén con sus ojos abiertos y para que sus líderes estemos nosotros velando en todo tiempo por el rebaño. ¿Qué pasa si un pastor no está preparado en la Biblia, si no está lleno de la palabra de Dios y se levanta un falso profeta? El pastor no va a poder defender a su rebaño contra los lobos y contra los osos, como lo hizo David con sus ovejitas en el campo. Así que hay falsos profetas que dividen iglesias, destruyen iglesias, etcétera, etcétera. Así que debemos nosotros defenderlos a ustedes. Es nuestra obligación, es mi obligación defender y cuidarlos a ustedes de todo lobo rapaz que quiera venir a destruir esta preciosa obra que Dios ha levantado en Querétaro. En segunda de Pedro también nos dice, ¿verdad?, que no solamente habrá falsos profetas, falsos maestros. Ahora, hermanos, los falsos maestros nunca han faltado. Los falsos profetas existen desde los tiempos de Pablo. Los falsos profetas existen desde los tiempos de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles, como también
han existido los falsos maestros. Nunca han faltado. Desde el principio de la historia bíblica se han hecho presentes y han siempre tratado, y el único objetivo es destruir la labor de la iglesia. Pero hoy, más que nunca, se cumplen al pie de las letras las palabras de Cristo que dice en Mateo 24:11, estando en el monte de los olivos el Señor Jesús habló a sus discípulos y les dijo, Mateo 24:11, fíjense lo que les dice, y dice, y muchos falsos profetas que se levantarán, muchos falsos profetas se levantarán, y lo peor de todo es que dice la Biblia, y que engañarán a muchos, muchos se van a ir con la finta, muchos se la van a creer. Y voy a hablar de esto y lo quiero desarrollar durante los siguientes minutos. Lo triste de todo esto es el hecho, no que se levanten falsos profetas, sino que la gente que es engañada. A veces a mí me mandan videos y me dicen de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsos maestros. Me dicen, pastor, ¿cómo ve eso? No, y he visto cada cosa. Pero lo peor de todo es que veo esos auditorios llenos de gente. Digo, lo peor de todo es la gente engañada. La gente engañada. Como el otro día veía a un ministro, un falso maestro, un falso profeta, un falso predicador, que pasaba a la gente y que para que fueran llenas del Espíritu Santo les hacía tomar un trago de gasolina blanca. Y llegaban las hermanas y agarraban hasta la botella y hasta blu, 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 blu. Yo no sé cuántas acabaron enfermas, pero porque él decía que el Espíritu Santo le había mostrado que así iban a ser llenos del Espíritu y sanados de sus enfermedades. Y la gente le daba unos tragotes a la botellota, al galón de gasolina. A ese grado hemos llegado, hermanos. Y esto es una de tantas cosas que yo podría mencionarles. El falsante maestro, el falso profeta, el falso apóstol, el falso ministro, nunca, escuchen, nunca vienen y dicen, hola, ¿qué tal? Soy falso maestro. Hola, yo soy un lobo rapaz, mucho gusto, querida iglesia. Hola, yo soy un oso, o soy un lobo vestido de oveja. Hola, yo soy el falso maestro de aquí de Querétaro. No. Los falsos profetas y los falsos maestros nunca se ven aparentemente reconocibles con un título en la frente anunciando quiénes son en realidad. Los falsos maestros son gente, escuchen hermanos, los falsos maestros son gente que inspiran confianza. No solo inspiran confianza, tienen cara de piedad, tienen cara de santitos. Tienen cara de santidad. Y como han sido engañados, y que como han sido engañados, hasta ellos llegan a creer todo lo que ellos dicen. Ellos se creen sus propias mentiras. En Mateo capítulo 7, en el versículo 14 al 16, nos dice la Biblia lo siguiente. Mateo 7, 14 al 16. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Luego nos dice, guardaos de los falsos, ¿qué? Profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los conoceréis? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Vean cómo la Biblia dice que es estrecha la puerta que lleva a la salvación y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y dice la Biblia, y muy pocos, fíjense nada más, no todos los que están aquí en este auditorio, en esta mañana, van a entrar por esa puerta. No todos los que están en esta mañana se van a ir al cielo. No porque vengas a una iglesia cristiana, católica, o mormona, o testigo de Jehová, o de cualquier otra religión, no. Dice la Biblia, muy pocos van a entrar, hermanos. Muy poquitos. La Biblia no dice que, nunca la Biblia dice que la mayoría va a entrar al reino de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que es angosto el camino
que lleva a la vida, muy pocos son los que la hallan. Y luego nos dice a todos nosotros, guárdense, nos dice Jesús con sus propias palabras. Cristo nos dice: hijos míos, guárdense de los falsos profetas. Y esta orden y esta advertencia nos los está dando Jesús ahorita a nosotros que estamos aquí presentes escuchando este mensaje. El Señor nos dice: cuídense de los falsos profetas, porque vendrán con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo se le debe de tratar a un lobo? Como lo hizo David, con una honda y darle en la cabezota y matarlo, como hizo con Goliat. O como hizo con el oso. Imagínense que llegara el oso o llegara el lobo y David le dijera: lobito, lobito, por favor, vete de aquí, no dañes a mis ovejitas. No. Un falso profeta tiene que ser destituido, tiene que ser sacado del medio del rebaño, tiene que ser detectado por líderes que tienen discernimiento y saben que es un hombre que está causando divisiones, falsas enseñanzas dentro del rebaño. Hay que sacarlo, hay que correrlo de la iglesia. Nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 13. Y también nos habla de otros tipos de falsos. Dice: porque estos son falsos apóstoles. Ahorita está muy de moda la apostolitis, queridos hermanos. Y la Biblia dice: habrá falsos apóstoles. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que los apóstoles se terminaron y el último apóstol fue Matías y como un abortivo fue el apóstol Pablo? ¿Sabía usted? ¿Sabía que cuando ellos se murieron nadie les sucedió como apóstoles? ¿Saben que Bernabé era apóstol también en la iglesia primitiva, pero no era apóstol de Cristo? Y ahí es donde malinterpretan la escritura. Existían los apóstoles de Cristo, como dice Efesios, que en el ministerio habrá pastores, apóstoles, maestros, profetas. Muchos dicen: la Biblia lo dice. Sí, porque en ese tiempo había apóstoles. Pero Bernabé era apóstol de la iglesia, no de Cristo. Y la palabra apóstol de Bernabé significa enviados a, con una comisión de. Entonces, estamos nosotros entendiendo que cuando se terminó la era de los apóstoles, nos llega a decir la palabra de Dios que estamos cimentados, ya arraigados en el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles se terminaron cuando se acabó la Biblia de escribir. Hasta el siglo XXI, desde que se terminó la Biblia, más de 2000 años después, no hubo apóstoles. Hasta el siglo XX, a alguien se le comenzó a ocurrir a vender títulos de apóstol. Y si le mandabas $500 a su ministerio, él te daba un certificado de que eras apóstol. Y después otro hizo lo mismo y otro hizo lo mismo, y está lleno de apóstoles y no sabe ni por qué son apóstoles. Pero la palabra de Dios dice: porque estos son falsos apóstoles. Unos son sinceros, sinceramente equivocados, lo puedo decir, y no entienden la palabra de Dios y no la han escudriñado, pero hay otros que son falsos apóstoles. Dice: obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y bueno, en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 13, nos dice la Biblia también acerca de esto. 2 de Pedro 2:13 dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, fíjese, aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. No solamente dan falsas enseñanzas, no solamente dan falsas enseñanzas falsas de la palabra de Dios, sino que se recrean
en esas falsas enseñanzas y se gozan, se recrean y hacen alarde de esas falsas enseñanzas. Así que la falsa doctrina, para los que están apuntando, nunca lo olvide, la falsa doctrina es un cáncer. Hermanos en Cristo, es demasiado importante estudiar sana doctrina. Sana doctrina. ¿Saben qué significa sana doctrina? Sana enseñanza. Enseñanzas sanas, enseñanzas bíblicas, enseñanzas que se expliquen con la misma palabra de Dios. Y no cuando yo invento, para mí significa esto, y para mí yo interpreto esto. No, yo no necesito interpretar la Biblia, porque no es interpretación no es interpretación privada. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. No necesito ponerle de mi cosecha. La palabra de Dios se explica a sí misma. Es un cáncer, como una gangrena que va destruyendo la fe cuando ha sido puesta en algún creyente. Cuando un creyente comienza a escuchar, pero un predicador, otro predicador, y ya no sabe ni distinguir ni qué doctrina ni qué nada, comienza a carcomerte esa falsa doctrina entre tus huesos, entre tu vida, entre tu espíritu. Y por eso es necesario reconocer quiénes son estas personas. Hay que reconocerlas. Hay que darnos cuenta quiénes son, quiénes están enseñando falsas doctrinas, cuál es su falsa doctrina y exponerlos, dice la Biblia. Yo nunca digo nombres en el púlpito, yo les doy ejemplos nada más, porque la Biblia nos habla de exponerlo. Vean lo que dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo, y debemos exponerlos para que cuando ellos oigan estas predicaciones sean avergonzados y todos ustedes sepan la verdad de la palabra. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 17 nos dice la Biblia, y su palabra carcomerá como ¿qué? Como gangrena. ¿Saben qué es la gangrena? Ustedes saben que cuando te cortas un dedo del pie, se infecta, no lo tratas, no lo curas, está siempre contaminado, se puede gangrenar ese dedo. Si tú te amarras una liga en el dedo gordo y te lo dejas todo el día, se te va a poner, a los pocos minutos se te va a poner color morado. Ya si te lo dejaste todo el día, en la noche va a estar color negro. Cuando te lo quites, ya está gangrenado ese dedo. Te tienen que cortar el dedo o, si se ha extendido, la mano completa. Porque si no te cortan la mano completa, se va a extender a todo tu cuerpo y te vas a morir. Nosotros tenemos que cortar la gangrena, el cáncer de la iglesia, hermanos. Si nosotros permitimos que alguien se pare aquí a enseñar falsas doctrinas y no lo cortamos nosotros, va a contaminar a toda la iglesia. Y ahora tienen acceso a la televisión, tienen acceso al YouTube, tienen acceso al Facebook, pero son ustedes los que deciden a quién van a escuchar cuando quieran edificarse de la palabra de Dios. Yo no escucho a cualquier predicador, yo no escucho a cualquier maestro. Yo escucho a maestros que tienen muchos años, que tienen una historia de enseñar sana doctrina, que llevan muchos años enseñando verdadera palabra de Dios. No esos que se acaban de levantar, carismáticos, con carisma y bueno, llenan estadios y esto y aquello. Yo sigo la trayectoria de esos hombres y digo, estos hombres son hombres que toda su vida han sido reconocidos como buenos maestros de la palabra de Dios. Y dice, se desviaron de la verdad, dice 2 Timoteo 2:17, y dice Pablo el nombre, fíjense, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, hasta los menciona, Himeneo y Fileto. Y todos los hermanos cuando escucharon Himeneo y Fileto, ¿ya viste? ¿A poco el Himeneo es falso profeta? ¿Cómo ves? Pues ya lo expuso Pablo, y a Pablo no le daba vergüenza exponer por nombre a los falsos maestros. Dice que se desviaron de la verdad. Y así pasa con muchos predicadores, hermanos, se desvían con el tiempo de la verdad y diciendo, ellos decían en este caso que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y por eso algunos dicen, es que yo ya no sé qué creer. Unos dicen esto y otros dicen otra cosa. Pues es tu culpa.
Porque tú decides a quién seguir, tú decides a quién escuchar, tú decides con quién te vas a discipular. Es tu decisión. Ustedes deciden a qué iglesia ir. Espero que siendo dirigidos por el Espíritu Santo, tú tienes que orar y decir: Señor, ¿es esta la iglesia donde quieres que yo me congregue? ¿Es esta la doctrina que tú quieres que yo escuche? ¿Son bíblicas las palabras? ¿Son bíblicas las predicaciones que salen del púlpito de Vida Nueva para el Mundo? Señor, este es el lugar donde yo me debo de congregar. Y cuando el Señor te dé paz y el Señor te muestre que este es el lugar, congrégate y echa raíces, ahí quédate y sigue aprendiendo. Pero cuando andas de saltamontes y andas de chapulín de un lado para otro y viendo un predicador y otro y de chile, mole y pozole, pues se te va a hacer un masacote en el estómago, hermano. Un masacote espiritual te vas a hacer. Y por eso hay tanto cristiano confundido. Es que yo oigo por acá y otro por acá. Pues ¿a quién vas a escuchar? ¿A quién vas a seguir? La palabra de Dios. Y es por eso que siempre que escuches Biblia desde un púlpito, vea la Biblia y cerciónate que la Biblia diga lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que se levante una persona a predicar un domingo en una iglesia, en un púlpito, y en todo su sermón solamente diga un versículo y todo lo demás patoaventuras? Historias, y yo hice esto, y fui, y sané a tantos, y curé a tantos, y fui, y tumbamos a tanta gente, y llenamos el auditorio, y esto, y la palabra, y la enseñanza. Ustedes necesitan Biblia, yo necesito Biblia, es la palabra de Dios lo que necesitamos. Cuando hablamos de falsos maestros y falsos profetas, normalmente tendemos a pensar, por ejemplo, en Jim Jones, ¿no? Ese que se llevó allá a la Guyana 869 norteamericanos, y cuando ya vieron que lo descubrieron, estaban tan diabólicamente hipnotizados por este Jim Jones. ¿Cuántos conocen la historia de Jim Jones? ¿La han leído? Es un falso maestro, falso profeta que se levantó hace unas 2 décadas atrás. Y cuando le iban a quitar ese lugar, les ordenó a todos que se tomaran dice: si quieren morir y quieren estar con Cristo, quieren que estemos juntos y huyamos de la corrupción de este mundo, sí, pues ¿cuántos están dispuestos? Ya. Todos ellos vendieron sus casas, le dieron el dinero a Jim Jones, vendieron sus terrenos, vendieron sus negocios, todos se lo dieron a Jim Jones. Jim Jones se quedó con todo y se fueron a la Guyana a vivir en tienditas. Y bueno, y cuando el gobierno se da cuenta, los envenena, todos se suicidan tomándose brebaje. 860 personas se suicidaron. Podemos pensar también quizás en otro David Koresh. ¿Se acuerdan de David Koresh allá en Texas? Que se prendieron fuego y se quemaron vivos allá adentro cuando llegó el FBI para quererlos agarrar, y andaban armados y andaban con todo esto. Pensamos en ese tipo de falsos profetas, o como Charles Russell, ¿no?, de los Testigos de Jehová, o José Smith de los Mormones, que dice que recibió una revelación nueva en unas tablas de oro, y que el ángel Moroni se le apareció y le dijo: así dice Jehová, así dice Dios, y le dijo que escribiera una nueva Biblia. Hermanos en Cristo, a esta Biblia no le falta nada. Nada, está completa. Y todas las religiones son la Biblia más el Corán, la Biblia más la Torre del Vigía o The Watchtower and Tract Society, la Biblia más el Libro del Mormón, la Biblia más el Ramadán, la Biblia más otros escritos. Y los creyentes en Cristo, los seguidores de Cristo, es la Biblia y nada más. Solo escritura. Sola escritura, solamente la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. No le falta nada a este libro santo. Está completo, sus 66 libros. Es la palabra profética más segura, a la cual deberíamos estar atentos como una antorcha que alumbra, para que alumbre a todos los que están en casa. No necesitamos más. Toda la palabra, 2 Timoteo 3:16, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra y sea perfecto.
Porque nunca la escritura fue traída por voluntad humana, dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribiendo, siendo llenos, siendo inspirados por el Espíritu Santo. No podemos añadirle más a la Biblia. Apocalipsis en el último capítulo nos dice: ay de los que quitan o añadan a las palabras de esta profecía, porque las maldiciones de esta profecía caerán sobre de él. ¿Cómo van a pagar todos los falsos profetas y maestros por torcer las escrituras? Y no hay nada más terrible que yo le quite o le añada a la escritura algo que no está escrito. Y cuando hablamos de falsos profetas y falsos mesías o falsos, pensamos en todos esos, pero no tenemos que ir muy lejos para ver que estos falsos están en acción. Hoy estos falsos maestros se llaman a sí mismos evangélicos, cristianos. Y hasta se mueven dentro de nosotros, como lo dice la Biblia. Y saben que son más peligrosos porque están entre nosotros. Entre nosotros. Ahora, quiero explicar algo importante. Antes de continuar, es importante aclarar entre una persona que está equivocada con respecto a la interpretación de la Escritura y un falso maestro. La Biblia es un libro tan profundo, hermanos, que requiere mucho estudio para ser comprendido totalmente. Aquí podría yo utilizar la frase, como dice mi papá. Yo lo oigo mucho y se me quedó pegada. Dice: nadie se la sabe de todas. Nadie. Y yo me puedo equivocar, pero eso no me hace un falso maestro. Hay que entender que quien está torciendo las escrituras a cuando alguien comete una equivocación. Me acuerdo, por ejemplo, antier estaba grabando un programa y yo estaba diciendo que Elí era el papá de David. Elí. Hasta la mitad de la grabación dije: no se llamaba Elí, se llamaba Isaí, el papá de David. Y ahí grabando, pues ni modo, ya estaba grabado. Digo: perdónenme, pero era ¿cuántos allá que estaban viendo estaban diciendo: no, mira, más que ignorante, no sabe nada? Ni siquiera se llamaba Elí, se llamaba Isaí, pero casi le atina. Eso no te hace un falso maestro tampoco. Corrección, se llamaba Isaí, ¿no? Así que respecto a la Biblia, con esto quiero decir que es muy difícil que una persona posea, ningún pastor posee todo el conocimiento tampoco acerca de todo lo que la Biblia enseña. Y ciertamente hay personas que hay maestrazazos de la Biblia. Hay maestros que llevan 40, 50, 60 años enseñando la palabra de Dios y son grandes intérpretes y maestros de la palabra, pero esto no significa que se puedan equivocar en sus vidas. Y estos grandes maestros alguna vez se han equivocado en alguna enseñanza. Y yo conozco pastores sinceros que se ponen profetas porque pues es la corriente, es la moda, y se dicen apóstoles. Yo tengo el gusto de conocer a una persona así, que él antes decía que él era apóstol. Y gracias a Dios, Dios me permitió que nos pudiéramos sentar en la sala de mi casa. ¿Te acuerdas, mi amor? Y le dije: a ver, ¿por qué eres apóstol? No, pues fíjate que yo pertenezco al movimiento a un movimiento allá de Miami, y pues me dieron mi certificado. ¿Y cuánto te costó tu certificado? No, pues que $500 me costó mi certificado. Ok. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los apóstoles actualmente? No, pues que Dios estableció para la edificación del cuerpo de Cristo apóstoles, pastores, maestros. Ok. Oye, y después de los apóstoles, y comencé a hacer un diálogo. Miren, hermanos, nos agarramos, nos dimos un agarrón, pero bonito, o sea, no feo, bonito, estuvo bonito el agarrón. Me gusta discutir y me gusta hacer un diálogo de la palabra de Dios cuando estamos hablando de Biblia. Y ahora después de esa charla me dio mucho gusto
porque ya a lo que sube en sus redes, es una persona medio conocida, cuando sube cosas en sus redes ya no dice apóstol. Y ahora le puso doctor. No estoy hablando de mi papá, ya se puso doctor. Algún título se tenía que poner. Le dije, bueno, está mejor ese, ¿verdad? Y cuando lo volví a ver le dije, ¿qué onda? ¿Ya no eres apóstol? No, ya no. O sea, fue sincero. ¿Saben que los falsos maestros no se dejan corregir? Es una característica de los falsos maestros, no se dejan corregir. Son soberbios, son arrogantes, son orgullosos. Pero un hombre de Dios, cuando llega un hombre más maduro que él y lo corrige, como a mí me han corregido hombres más maduros, nos dejamos corregir y decimos, sí, cierto, tienes toda la razón, necesito cambiar, tenemos que tener humildad, pero un falso maestro no tiene humildad. Ahora, la Biblia nos dice que los falsos maestros aumentarán, hermanos, aumentarán. Cuando Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia, los reunió y les habló en su discurso de despedida respecto al cuidado que debían de tener por la obra de Dios. Y Pablo advirtió a estos líderes que después de su partida les dice, vendrán lobos rapaces. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 29 al versículo 30. Hechos 20, 29 al 30. Y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Esa palabra perversa es cosas torcidas, antibíblicas. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas torcidas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, cuando se levanta en medio de una iglesia creyente cristiana como esta, un falso profeta, no nos extrañemos. Extrañémonos si el pastor no lo corre, si no lo saca. Ay, pastor, eso es falta de amor. Ay, ¿y cuándo ha visto que Cristo? No, si vieras lo que Cristo hizo con los cambistas en el templo y los sacó a chicotazos. Por amor a las ovejas, por amor a las 99, sacamos a la manzana podrida. Y dice Pablo, en medio de ustedes se levantarán entre ustedes falsos maestros, falsos profetas. Dice la palabra de Dios, dice, para estar así a los discípulos. El apóstol Pedro también lo dijo, ya lo leímos en 2 de Pedro 2 del 1 al 3. Ya con eso comencé. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y también en Judas capítulo 4, Judas versículo 4. Y para los de la grabación, les recuerdo que no tiene capítulos Judas, solo tiene versículos, porque es un solo capítulo. Judas 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que ya habían entrado falsos profetas a las filas de las iglesias creyentes. Y bueno, muchas veces nosotros decimos, ay pastor, y escuchamos tanta cosa, ¿no? El otro día, por ejemplo, se acercó una familia conmigo y me dicen, fíjese pastor que nosotros nos salimos de otra iglesia. Y cuando a mí me dicen que salieron de otra iglesia, yo les pregunto, ¿cómo salieron? Y si me dicen mal, le digo, ¿por qué? ¿Por qué salieron mal? No, pues porque somos bien chismosos. Bueno, nunca me han dicho así, ¿verdad? Pero casi siempre me dicen, el pastor es bien injusto, y esto, aquello, y bueno, entonces yo tengo la obligación de hablar con el otro pastor, no la obligación, yo siento que es algo ético entre consiervos en Cristo.
Y a veces les hablas y no, pues es que fíjate que son tremendos, pastor, y para qué le cuento y esto y aquello, y tenga cuidado porque le van a hacer lo mismo. Y pues no les podemos cerrar las puertas a menos de que vengan con cosas así, herejías o sean falsos maestros, etcétera, etcétera. Pero han llegado otros que me dicen, fíjese que me salí de mi iglesia porque pues están enseñando ya falsas doctrinas y a veces yo conozco ese tipo de iglesias, enseñan que se pierde la salvación, enseñan de los apóstoles, enseñan que el polvo de oro y enseñan que el gasolinazo y enseñan que la chancla ungida. Eso también es cierto. O sea, agarran una chancla, la que usa el pastor, se quita el pastor su zapato y se las pone así en la cara y que esa es la unción del Espíritu, porque dice que pisó tierra santa y que su zapato está ungido y se caen al suelo, pero del olor, hermanos, del zapato, ¿verdad? Entonces los ponen aquí como no, se van. A ese grado han llegado y me dicen, pastor, yo no puedo seguir, yo ya escuché sana doctrina, esta doctrina no es para mí. Y yo les digo, despídanse del pastor, denle las gracias por el tiempo. Sí, ya lo hicimos, pero ¿sabe qué, pastor? ¿Qué pasó? Nos despedimos y nos dijeron, si tú te vas de esta iglesia, te va a caer una maldición de Dios. ¿Usted puede creer que ese es un siervo de Dios, hermano? Una persona que maldiga una oveja puede considerarse un siervo, un pastor de Dios. Una hermana había sido sanada de cáncer y estuvieron ahí varios años en su iglesia y por una razón se salieron de esa congregación y le dijo el pastor, le dice, si tú te sales de esta iglesia, te va a regresar el cáncer que te sanó Dios. Esas para mí son falsas enseñanzas, hermanos. Eso no es bíblico. ¿O qué me dicen del evangelio de la prosperidad que tanto está de moda el día de hoy? Ven a Cristo y vas a ser sano. Ven a Cristo y vas a ser rico. Ve a un restaurante y pide lo más caro. Eres el hijo del rey de reyes y señor de señores. Sí, pides lo más caro y luego ¿quién paga? Tú. Ven a Cristo y Dios te va a prosperar. Es que es una maldición ser pobre. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Tenemos una misionera y quiero decírselo para bendición de sus vidas, que esta iglesia, ya les hablé que ahora ya tenemos un pastor en Tarragona, España, que su servidor le está dando asesoría espiritual y nos hemos hecho grandes amigos. Daniel en Posta, Tarragona, España, le estamos dando cobertura como iglesia de Querétaro. Es nuestra primera iglesia que estamos nosotros dando cobertura de Querétaro. Y ahora ya vamos a empezar a sostener una misionera, hermanos, por cuestiones de que es un país musulmán. Yo no puedo decirlo esto abiertamente en las redes sociales, pero esta mujer es una mujer de Dios. Es una mujer de una nacionalidad centroamericana, una gran mujer de Dios, que se fue a un país de África y tú ves las fotos que en ese país, en esa zona, sacrifican a los niños, a los ídolos y los cortan, los tasajean, les sacan la campanita para que no puedan hablar y se mueran sofocados, nunca más puedan respirar. Y ves a los niños fotografiados, tan fuertes las fotos, quemados, y si los llevan a un hospital están en contra de la voluntad de sus dioses. Pero hay ciertas mamás que por amor llevan a los hospitales y está esta hermana misionera, hermanos en Cristo, a veces no tiene ni para comer, está todos los días asustada de que la puedan secuestrar, la puedan matar. Es la única cristiana, es la única, y este pastor de España me está hablando, me está contactando con esta misionera y estamos Cristian y yo trabajando en esto. Y les quiero decir, hermanos, que vamos como iglesia de Querétaro a comenzar a ayudar a sostener a nuestra hermana allá en África, como iglesia de Querétaro. Aleluya. Y eso es gracias a ustedes, gracias a sus ofrendas, gracias a sus oraciones. Luego les pondremos hasta les vamos a poner una ficha en una pared con fotos, con todo eso. Se va a encargar Cristian, porque otro del objetivo de esta iglesia de Querétaro es sostener misioneros.
Y esta hermana dice que a veces no tienen ni para comer y están encerrados en un cuarto porque secuestran a los doctores. Y está rodeada de puras musulmanes y puros musulmanes. O sea, todos son musulmanes, los doctores, las doctoras son musulmanes. Si ella habla de Cristo, si lleva una Biblia, la meten a la cárcel, hermanos. Y ahí sigue, me ha mandado a través del pastor mensajes de voz, una carta que nos escribió esta semana, agradecida, está ya orando desde África por la iglesia Vida Nueva para el Mundo Querétaro y le está diciendo, Señor, gracias porque hay una iglesia en México que va a comenzar a ayudar esta obra en África. Gloria al Señor, y no va a ser la primera. En unos años habrá más, si llegamos, más misioneros, y quizás de aquí se levanten misioneros y vayan a otros países y también a pagar un precio y dar su vida por causa de Cristo. Pero tenemos que ser ricos, dicen los falsos profetas, y tenemos que ser prósperos y que la pobreza es una maldición, etcétera, etcétera. Díganselo al apóstol Pablo cuando decía, sé tener poco y sé tener en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O qué me dicen de estos que dicen, a ver, cuántos van a ofrendar y que no sé qué? Y son motivadores, ¿no? Porque usan mucho la motivación. Tengan cuidado. Hay motivadores y hay maestros de la Biblia. Entonces, y resulta que estos motivadores que contratan las compañías para sus empleados, para sus trabajadores, como que motivan tanto a la gente, y la gente sale, sí, voy a ser millonario, sí, voy a poner mi empresa, sí, y a los 3 días es el mismo, igualito, el flojonazo, el que no hace nada, pero salió así, y gritan, y andan así y eso se ha metido a la iglesia. Ahora hay predicadores motivacionales que motivan, tú eres un campeón, y tú puedes, y todos lo podemos en Cristo, y que comienzan a alocarse en la congregación, y tú puedes, y Dios te va a sanar, y Dios, ¿quién no quiere escuchar esas cosas? Son prédicas motivacionales. Como decía, a ver, ya que estaban todos, ¿quieren la bendición? Y todos, sí. Y le decía, ¿quieren la bendición? Sí. A ver, ¿cuántos quieren la bendición? Ya. A ver, dice, aquí, fórmense, los que quieran más bendición, los que van a ofrendar $100, billete de $100, aquí. Y aquí los de $50. Y aquí los de 20. Y el que no quiera bendición, lo demás no sirve, dice. Y ahí estaba la gente, con su billete de $100, yo quiero doble bendición, triple, 3 de $100, 6,000 pesos, haciendo colas. Dios mío, ¿no dice la Biblia, y harán mercadería de vosotros? Nos convertimos en la burla del mundo, hermanos. Y no solamente para su comprensión y entendimiento y conocimiento, eso no solamente pasa en la iglesia cristiana, pasa en la católica y pasa en todas las iglesias. Le sacan el dinero a la gente como hasta porque va a pasar el santito por ahí, y porque es el cumpleaños del santito, y porque esto, y que por la peregrinación, y que tanto por cabeza, y tanto tienen que dar, y tanto, y multiplícalo por 70,000 que andan yendo a la peregrinación, y de a uno cada quien tiene que dar tantos. Hermanos en Cristo, están haciendo mercadería con la religión. ¿No dice la Biblia, cada quien dé como propuso en su corazón? Pero ¿saben por qué la gente da tanto? Porque ellos creen que al dar van a ser salvos, van a hallar gracia ante Dios. Hermanos, la gracia ante Dios ya la tenemos porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque Él ya hizo. Dios estaba enojado con el mundo y Dios sigue enojado con el mundo. Eso de que Dios no está enojado con el mundo, Dios no está enojado contigo. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Otra falsa enseñanza. No, Dios sí está enojado. ¿Ustedes creen que Dios no está enojado con la maldad que hay en el mundo, con los abortos, con los secuestros, con los homicidios, con el narcotráfico, con los suicidios? ¿Ustedes creen que Dios no está enojado con los feminicidios? ¿Ustedes creen que Dios está contento con el mundo? Dios está enojado.
Y lo único que puede apagar la ira de Dios, hermanos, en Cristo, es el sacrificio que Cristo, su Hijo, hizo en la cruz del Calvario. Es lo único que puede apaciguar la ira de Dios. Así que Dios sí está enojado contra el pecador. Pero ahí estamos. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Pues todos. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Todos. No que diga, ¿cuántos se quieren ir al infierno? Pues nadie. Ese es un evangelio barato. ¿Quieres recibir a Cristo? Primero, tienes que entender que Dios odia el pecado. Dios condena el pecado. Y de tal manera que el que pecare morirá, dice la Biblia. Palabra morirá es separarse de Dios eternamente. Dios está enojado que te condena con el infierno para la eternidad. Y muchos han recibido a Cristo porque les dijeron cuántos quieren recibir a Cristo, pero no te dijeron el verdadero evangelio. Cuántos están arrepentidos de sus pecados y claman perdón y le dicen: Señor, he pecado, estoy mal. Estoy alejado de ti, tengo una religión, soy cristiano, católico, mormón, evangélico, pero no tengo una relación con Dios, no me he arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no entraréis al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Arrepentíos, dice Pedro en su primer sermón en el libro de los Hechos, arrepiéntanse. El arrepentimiento es el requisito para entrar al cielo, hermanos. Ese es un evangelio barato. ¿Cuántos quieren a Cristo? ¿Cuántos lo quieren recibir? A ver, y los que quieren recibir a Cristo, hagan esta oración. No, hay que decirles, ¿cuántos se quieren arrepentir? ¿Cuántos quieren cambiar su vida? ¿Cuántos quieren dar una vuelta de 180 grados? ¿Cuántos quieren ser distintos? Por eso les repito y les reitero, muchos que están aquí sentados, cuando venga el Señor, se van a quedar aquí en esta tierra. No se van a ir en el arrebatamiento. Muchos que están aquí sentados se van a ir al infierno porque recibieron a Cristo, pero no se arrepintieron, no nacieron verdaderamente de nuevo. Y saben las canciones, y saben, se las saben todas, y saben levantar las manos, y saben ir a jóvenes, y saben ir a los estudios, y hasta se conectan en Zoom. Pero sus vidas no dan fruto. Siguen siendo chismosas, chismosos, causan divisiones, esto, aquello. No cambian de vida, siguen en sus vicios, siguen en la pornografía, en la inmoralidad, siguen en tantos pecados, no cambian sus vidas. Les gusta la comezón en el oír. Les gusta oír gente que hable bonito. ¿Ustedes creen que este es un mensaje popular? No, no es nada popular. A nadie le gusta que le prediquen así. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Pídele perdón y recibe a Cristo en tu vida. Conviértete de tus malos caminos. Deja tu pecado. Vuélvete a Dios. Y entrégale tu corazón a Jesús. Podríamos decir que tantas cosas que se dicen el día de hoy, desde el púlpito ya no se predica el arrepentimiento, prédicas motivacionales. ¿Quién se quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ser sanado? Pues todos. Pon un letrero gigante aquí en Querétaro que diga: los ciegos ven, los oídos oyen, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se paran, los cojos andan, ven, gran campaña de sanidades. Les garantizo que se va a atascar. Pues ¿quién no quiere? Hay unos que dicen igual y pega y sí me sana Dios. O sea, la gente va tras el milagro, no tras Dios. Por eso están de moda ese tipo de eventos, por eso se llenan ese tipo de eventos. ¿Y cuántos vemos que se salen de ahí y no son sanados? ¿Y cuántos vemos que periodistas que toman fotos y dicen esto es un mercado, esto es un negocio? Y por unos cuantos nos queman a todos. Y creen que somos todos iguales.
Pero hermanos en Cristo, habemos un remanente fiel al Señor, que ama al Señor, y que decimos no a la basura del mundo, no a los falsos profetas ni maestros, y decimos sí, Señor, tócame con tu palabra, fortaléceme con tu palabra, háblame a mi vida, a mi corazón, y transfórmame. Hermanos, dejen ya de jugar con Dios. Dejen de jugar con Dios. Dejen de jugar a la vida cristiana. Esto va en serio. Sobre todo en este tiempo que hay tanta mentira en los medios. Tanta mentira. Y lo peor de todo es que también tantos cristianos se la han creído y se creen todo lo que dicen en los noticieros. Y termino con esto. ¿No sabías que Satanás es el príncipe de la potestad del aire? ¿Qué es el aire? El aire. ¿Y qué hay en el aire? Ondas magnéticas, frecuencias, banda ancha, banda delgada. ¿Qué significa todo eso? Televisión, radio, internet, Instagram, Facebook, YouTube. Satanás es el príncipe de todo ese sistema que opera los sistemas de comunicaciones en el mundo. ¿Quién está detrás de los noticieros, hermanos? Discierna, entienda, abra los ojos, que estamos en un mundo engañado, hermanos. No queramos toda mentira. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta enseñanza, por tu palabra, por lo que hemos aprendido acerca de los falsos maestros y los falsos profetas. Esas personas que profetizan y dicen cosas y no se cumplen. Que te dicen que te vas a sanar en quién sabe cuánto tiempo y que Dios, y hasta lo decretan, hermanos. Dicen, yo declaro, yo decreto, yo pacto que eres sano, que eres rico. Todo eso es falso, hermanos, falso. El único que puede decretar y declarar es Dios, nada más Dios. Nosotros debemos decir, si es tu voluntad, hágase esto o hágase aquello. Pero no podemos decir, como dice Santiago, hoy iremos y mañana traficaremos y ganaremos, cuando dice la Biblia, cuando no sabes qué será de ti el mañana. Basta cada día su propio afán, dice el Señor en su palabra. Decide caminar en la sana doctrina, en la sana enseñanza. Ya congrégate, ya establécete en un lugar. Echa raíz. Ven a la Biblia, ven a la Escritura. Yo quiero llamar a todos los que han hecho una oración por recibir a Cristo, pero saben que no se han arrepentido de sus pecados. Siguen igual, sus vidas siguen iguales. No han cambiado nada. Hoy arrepiéntete. Arrepentir es dar una vuelta de 180 grados. Antes caminaba a la derecha, ahora camino hacia la izquierda, o caminaba a la izquierda, ahora voy a la derecha. Voy a cambiar mi dirección. Voy a amar a Dios, voy a amar su palabra, voy a amar las sagradas escrituras. Voy a vivir conforme al camino del Señor. Voy a vivir en santidad. Voy a ser fiel. Voy a cortar los vicios de mi vida. Eso es arrepentimiento, hermano. Yo llamo al arrepentimiento, y si alguien que me está viendo y alguien que está aquí sentado se quiere arrepentir de sus pecados y decirle, Dios, soy pecador, dígaselo en este momento ahí en su corazón. Soy un pecador, soy un pecador. Oh, soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Dios. Porque el castigo es el infierno. Y yo voy derecho al infierno si no me arrepiento. Y si no recibo el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Por eso yo recibo ese perdón hoy. Te pido perdón de corazón, Dios.
porque no estoy seguro si te tengo en mi vida o no, o segura si te tengo en mi vida o no. Hoy me arrepiento y te entrego mi vida. Con sus ojos cerrados, alguien de corazón hizo esta decisión y se arrepintió y levante sus manos. Alguien se arrepintió de sus pecados. Gracias, gracias, gracias. Alguien más. Gracias. Alguien más. Alguien más se arrepintió y le pidió perdón y le entregó su vida a Cristo. Gracias. Todas las personas que levantaron su mano, dile: Señor, ayúdame a vivir conforme a tu palabra y a tu voluntad. Ayúdame a cambiar mi vida. Vivir una vida distinta. Una vida transformada por el poder de tu Hijo Jesucristo. Ya no quiero ser igual. Lávame con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Gracias por perdonarme. Este vil pecador que soy, pecadora, que me has perdonado y limpiado. Y me has limpiado y me has hecho como la blanca lana a partir de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.